Martes 24 de enero. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Gloria Serra, presentadora de Equipo de Investigación, programa de Antena 3. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Irene, por invitarme. Gracias. Gracias. Bueno, Gloria, si no me equivoco, más o menos estáis de aniversario. Sí, más o menos. ¿Empezasteis en enero? Un añito que va a cumplir. Equipo de Investigación, pues sí, empezamos en enero. Y fíjate qué curioso que si a mí me llegan a contar que hubiera durado tanto tiempo, no me lo hubiera creído. ¿Y por qué? Pues fíjate, porque primero, es muy complicado que una empresa privada apueste por un programa de estas características. Esto es algo muy difícil. Son programas de servicio público que puede hacer la privada como la pública, pero primero, no tienen ese boom que puede tener un programa pues más de espectáculo, más de noche. Y segundo, porque es muy difícil que una empresa privada aguante tanto tiempo apostando por ese producto, que es lo que ha ocurrido, porque cada equipo de investigación va muy bien y toco madera, tiene realmente éxito, pero no ha sido tan fácil. Hemos tenido que encontrar nuestro sitio, nuestro público, etcétera. Y entonces yo agradezco infinitamente a Antena 3 que haya tenido esa valentía, porque es valiente para una empresa privada, porque está apostando su dinero en algo que de momento no se sabe si va a funcionar. Bueno, ahora la verdad es que es un éxito desde que está los viernes por la noche. Y bueno, habéis llegado al fondo de los casos de las GAE, de descubiertos estafadores, poniendo de relieve casos sangrantes, por ejemplo, de desahucios. Pero, ¿qué capítulo tú le tienes más cariño? ¿O crees que hicieron mejor trabajo, que hicisteis mejor trabajo en un equipo de investigación? Eso es muy difícil. Eso es como una madre hacerle escoger entre sus hijos. Es imposible. Yo creo que... A ver, tengo algunos favoritos, pero yo creo porque son los que han llegado más, el de las GAES, por ejemplo, uno de ellos, porque hemos llegado realmente a desvelar cosas nuevas, cosas que la gente no sabía, que yo misma no sabía. O por ejemplo lo que hemos hecho sobre casos efectivamente relacionados con la vivienda, sobre la especulación inmobiliaria. A mí estos me gustan especialmente porque yo creo que conectan muchísimo con la preocupación y la indignación que sienten los ciudadanos. Pero a mí lo que me gusta es que en cada uno de ellos nunca jamás se ha bajado el listón de la calidad. Habiendo ido apurados, no habiendo tenido tiempo de a lo mejor de hacer las cosas o necesitando más tiempo incluso, jamás se ha bajado el listón. Y a mí eso es algo que me sigue admirando y que agradezco mucho a mis compañeros y a la dirección del programa, porque eso hace que a mí, con todo el orgullo, lo pueda defender con toda, la satisfacción. Es muy fácil defender un programa así y luchar por él. Muchísimo. Y cuéntanos un poco, ¿cómo soléis trabajar en equipo de investigación? Es decir, supongo que al principio planteáis algún tema y ¿los espectadores os suelen mandar también temas para que investiguéis o cómo es el feedback entre...? Hay un poco de todo, porque al principio efectivamente era más así. Nosotros nos planteamos temas que tenían que tener o tienen que tener varios requisitos. El primero, que sea un tema de un calado importante, bien porque afecte a mucha gente, como es el caso de la vivienda, bien porque haya generado controversia, el caso de las GAE, o bien porque afecta a un caso que, aun siendo conocido, no se ha sacado toda la miga. Por ejemplo, todos los casos que hemos hecho hablando de mafiosos o de temas judiciales bastante impactantes, pero que la gente no conocía. Segundo, la viabilidad del caso, es decir, ¿podemos aportar algo aquí? Porque esa es una gran pregunta, porque para hacer exactamente lo que ha hecho los servicios informativos de Antena 3, que encima son excelentes, pues no vale la pena. Pero si vemos que ahí hay algo que arañar, si tenemos dudas que no están resueltas con la información que tenemos, apostamos por ello. Al principio solo se hacía así, se empezaba a trabajar y luego ya veías la viabilidad de lo que iba saliendo. Pero ahora sí que es cierto que el ciudadano aporta muchísimo. Hay algunos programas que hemos hecho, por ejemplo, los casos de corrupción, los casos relacionados con la vivienda, que la verdad es que los vamos a seguir haciendo, primero porque es un tema que sigue interesando mucho a la gente y segundo porque la gente ha ido aportando tanta documentación, te va poniendo sobre la pista que nos da material para hacer capítulo 2 y capítulo 3. Y bueno, ¿hay algún tema tabú a la hora de plantear en equipo de investigación? Es decir, no sé, quizá... No sé ahora mismo qué tema puede plantearos dudas sobre si es bueno o no tratarlo. No hay temas tabús. Lo que hay tabú es el tratamiento. Es decir, lo que nunca haremos es hacer un tema en el que no aportemos nada y en el que nos quedemos sencillamente con la noticia pelada, bien contada, porque las cosas se pueden contar bien y ya está. Por ejemplo, estamos trabajando sobre el tema del caso Urdangarín, que es un tema espinoso, cuanto menos, por la parte que puede afectar a la familia real, aunque obviamente el implicado no es miembro de la familia real. Y
La única duda es saber si allí podemos contar algo más de lo que se ha contado hasta ahora. Qué parte que no se haya contado podemos aportar, pero es exactamente la misma duda que tenemos con nosotros, como te he contado. O sea, no hay ningún tema tabú. Ahí los temas de información, a ver, si el ciudadano no tiene ningún tema tabú, todo le resulta cercano, todos son temas que le llegan, porque lo tenemos que tener nosotros. Y afortunadamente en eso también agradezco que Antena 3, la dirección de la cadena, también es valiente y no le importa pues que nosotros nos metamos en los berenjenales que sean necesarios. Claro, te lo pregunto porque hace nada, estos días, se ha hablado mucho de Pilar Eire, que si la han vetado en Telecinco por hablar de su libro, de la reina Sofía. Y claro, digo yo, a la hora de tratar el de Urdangarín, no sé si os plantearíais otro tema así también de la familia real, si os podía llegar algún tipo de petición de no hacerlo. No conozco el caso de Pilar, a quien quiero y aprecio muchísimo, porque he trabajado con ella, en este caso también en Telecinco, y bueno, espero que eso se acuerde. Me extraña muchísimo lo que ella denuncia, pero no tengo que ponerlo en duda. Pero no hay ninguno. A ver, obviamente nosotros tenemos una responsabilidad. La primera es estar al servicio de la verdad, y en eso yo creo que radica nuestro crédito. La gente cree equipo de investigación, sabe que no nos inventamos nada. Bien, es cierto que todo lo que afirmamos no lo afirmamos nosotros, siempre intentamos que sea alguien que lo cuente o que sean nuestras cámaras quien lo hayan recogido. Y aquí el único tabú que hay, para entendernos, es el color con el que pintas la noticia. Pero eso es exactamente igual. Informativos, los hechos son los hechos, ha ocurrido esto. Si tú le pones salsa opinativa, allí es donde te metes en un jardín. Pero yo creo que un reportaje no es el sitio donde hacerlo. Esto se podría hacer, pues, un reportaje que cuenta los hechos, y después se puede hacer un debate en el cual hay gente de muchos colores distintos que allí contrastan opiniones. Pero en ese sentido, por eso no tenemos ningún tema tabú, porque nosotros no vamos a juzgar nunca. Por ejemplo, el tema de la especulación inmobiliaria, o en el tema de supermafiosos o supercriminales que están en esos momentos esperando juicio, siendo juzgados en trata de blancas, en tráfico de armas, en tráfico de drogas. Aunque sean súper malos, pero súper malos no porque lo dice equipo de investigación, sino porque están condenados, nosotros nunca opinamos. Sencillamente mostramos lo que ahí está ocurriendo. Lo que sí tiene este programa, que de ello me enorgullezco, es tratar al espectador como un adulto. El adulto que tiene suficiente capacidad como para escuchar una información y formarse su propio juicio. Ya la gente es mayor en casa y ya le pondrá adjetivos calificativos a lo que está viendo. Si trabajas así, nunca tendrás problemas. Nunca nadie te dirá, nunca te llamará un director de una antena y te dirá, oye, ¿qué estáis haciendo? Porque estoy recibiendo muchas quejas. No, las quejas son si mientes, si manipulas y si opinas. Porque la opinión sí que es libre y variada y diferente. Si no te metes en ese jardín, y no es el nuestro, nos vamos a meter, no tiene por qué haber problemas, sobre todo cuando tienes una empresa, insisto en lo de Antena 3, no solo porque es mi empresa, pero no soy corporativista porque sí, sino porque es realmente muy insólito encontrarse una empresa privada que sea tan valiente con un programa así. ¿Pero no lo has encontrado en otras empresas, en Telecinco, o también has estado, creo que en Televisión Española estuviste? ¿Lo has encontrado en esas empresas también esta libertad, o ahora en Antena 3? Lo que ocurre es que la libertad empieza cuando la empresa te autoriza un proyecto. Claro, lo que decía yo es, lo insólito es que una empresa privada, claro, ahora Equipo lo ves, tiene crédito, tiene muy buena valoración por parte del espectador de Antena 3, tiene audiencia, etcétera. Pero antes de eso, cuando arrancó, que estuvo además, no encontraba su sitio en la parrilla, que eso es una cosa muy importante, y a lo mejor nosotros no acertamos con los primeros programas, no lo sé. Ahí es donde está la libertad que te da una empresa, cuando la empresa dice, no, creo en el producto, encaja con la televisión que yo quiero hacer, y aunque de momento no funciona, voy a apostar por él. Esa es la parte importante, porque luego cuando tienes éxito, que te tiren adelante, hombre, no es que no tenga mérito, claro que sí, pero en fin, es bastante más fácil, ¿no? Claro. A eso me refiero. No porque no haya el mismo respeto profesional en otros medios, que me lo he encontrado así, sino, y la verdad es que he tenido mucha suerte y toco madera de nuevo, porque en todas partes donde he trabajado me he encontrado con una gran libertad de actuación, y sobre todo con mucho crédito abierto a todas las cosas. Pues en mi anterior etapa, por ejemplo, en Telecinco, con La Noria, cuando arrancó, ahora porque vemos que es un programa muy consolidado, pero cuando arrancó era un invento del TVO, que yo misma también, como me he pasado con el equipo, pensaba, ay, no sé si esto funcionará, un prime time con información política,
Era una cosa muy rara. Claro. Era un momento en que solo se hacía corazón en el prime time de las teles. Y en equipo de investigación, ¿os habéis encontrado tras la emisión de algún programa con algún reproche por parte de los afectados, amenazas? No sé, se tratan temas delicados y además utilizáis cámaras ocultas que también su uso es muy delicado, ¿no? Nos hemos encontrado alguna respuesta negativa, pero sobre todo por parte de gente que está imputada y a punto de ser juzgada. Con todo el respeto que merece su presunción de inocencia, digamos que son personas que han considerado que la información que damos les podían perjudicar en ese juicio. Son libres de creerlo y de presentar las demandas que crean conveniente. Nosotros, sinceramente, y yo personalmente, tenemos la conciencia bastante tranquila. Porque incluso, lo que sí te diré, es que en algunos casos, sobre todo en casos así, de juicios que están a punto de ocurrir, alguna información no la hemos dado, precisamente por responsabilidad. Y también porque todo y cada una de las palabras, de las imágenes, todo lo que se emite pasa por el departamento jurídico de Antena 3, que es una empresa que tiene a gala no tener prácticamente nada en los juzgados, y ante la duda no se emite. Preferimos guardar esa información y quizá ya se podrá decir más adelante cuando no haya tantas dudas legales al respecto. O sea que sí, estamos tranquilos. ¿Amenazas? Pues hombre, hay gente que no le agradece o no le agrada que le diga o que se denuncie que son estafadores o que están engañando a la gente o que venden contratos falsos. Pues sí, no les agrada. Y bueno, antes de que te propusiesen hacer equipo de investigación, presentaste otro tipo de formatos en Antena 3. ¿Por qué crees que no funcionaron? ¿3D? No sé, 7 días, 7 noches. 7 días, 7 noches yo creo que le ocurrió como le ha pasado a equipo de investigación, que no encontraba su lugar en la parrilla y en ese caso la cadena sí que prefirió rescindir ese contrato antes de continuar, porque era un formato muy parecido, hecho de una forma también muy seria por un equipo de gente fantástica, y yo creo que fue sencillamente lo que le pasó a este, que mala suerte hasta que este encontró su lugar y aquel no sobrevivió tanto tiempo. Por lo que respecta a 3D, 3D fue un intento valiente también de luchar en una franja muy complicada para la cadena, para todas las cadenas de hecho, que era la tarde, porque en la tarde colisiona muchos públicos distintos y es muy complicado encontrar algo que colisione a todo el mundo, a la señora mayor, a los padres con niños, a los jóvenes, es muy complicado. Yo celebro que Antena 3 lo ha encontrado, lamento que no fuera con el programa que yo presenté, quizá dimos algunos bandazos de contenido que despistaron un poco la audiencia en esa búsqueda de a ver qué podía gustar y posiblemente y obviamente no era el modelo. Yo creo que hemos encontrado ahora en Antena 3 con el entretenimiento a base de series que son ligeramente distintas de las que pueden ofrecer, por ejemplo, Televisión Española, que es un perfil más folletín, y Antena apuesta pues más por la historia o por tramas un poquito más noveladas, y sobre todo los concursos que son además al alcance de todos, toda la familia puede participar de ellos, no molestan en absoluto y divierten un montón. Además lo hacen muy bien mis compañeros, yo me río un montón con ellos. Entonces, ¿valoras positivamente este cambio en Antena 3, que se haya vuelto más blanco, ¿no? A ver, yo creo que esa es una apuesta de la cadena. No es que sea más blanco. Antena 3, bien es cierto que tenía una parrilla en la cual había... a mí el término telebasura no me gusta en absoluto. Yo creo que hay informativos que son más telebasura que otros programas que llevan injustamente esa etiqueta. Para mí telebasura es aquella tele que engaña, manipula, miente y sobre todo utiliza de forma torticera al espectador. Se puede hacer programas de corazón muy dignos y muy bien hechos y muy entretenidos sobre todo, y Antena 3 lo ha hecho y en el pasado, y ¿por qué no lo puede hacer en el futuro? Y se pueden hacer, insisto, informativos que son un espanto, ¿eh? O sea que no es el género el que marca el tipo de televisión que se hace. Lo que sí que ocurre es que Antena 3 apuesta por un tipo de televisión y lo ha hecho especialmente a raíz de la entrada a la nueva dirección, que también es la que fue la que estuvo detrás de mi contratación por parte de Antena 3 hace un par de años, que es bueno, pues un tipo de televisión que pueda ver toda la familia. Yo creo que ese es el lema, ¿no? Que esté toda la familia reunida, que haya niños, que haya mayores y que nadie se sienta molesto. Nadie se sienta incomodado, se diviertan más o menos, a unos les gustará más, a otros menos, pero no van a tener ningún problema ahí delante. Y entonces, bueno, fruto de eso también han sido los recientes cambios de programación o el hecho que nosotros, por ejemplo, ahora estemos en el lugar que estaba Donde estás corazón, un gran programa de corazón que presentaba un compañero, y que ahora la cadena ha optado por otra fórmula. Fantástico, esto me permite a mí defender ese programa a esa hora, ¿eh? Y Gloria, ¿suele ser muy exigente con los formatos que le ofrecen o
se deja llevar un poco por lo que mandan. No, soy bastante exigente. Sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, costó mucho convencerme con el tema de Antena 3, no por la cadena, porque la cadena, vamos, me impresionaba. Yo trabajaba en una de las grandes cadenas privadas y me ofrecían trabajo en la otra, con lo cual mejor imposible. Pero sí me tuvieron que convencer bien de quién iba a dirigir eso, cuál era el contenido, por dónde se iba a apostar. Yo solo tengo una cosa en la vida que es mi crédito profesional y mi dignidad como profesional. Es una cosa que me ha costado mucho defender, porque me ha costado pelearme con mucha gente, defenderla en cada uno de los trabajos que he hecho, el pelearme por decir, no, esto no lo podemos decir así. Y a veces he tenido peleas muy duras, de, hombre, pero no, yo no lo voy a decir. Yo no quiero decir esto. Yo creo que no debemos decir eso. Entonces, ese crédito sí que lo defiendo, porque es mi patrimonio profesional y sobre todo porque es mi forma de entender la profesión. Si algún día me encuentro que no tengo proyectos en los cuales pueda trabajar de esa forma, pero no me refiero a proyectos informativos, puede ser informativos, puede ser entretenimiento, puede ser cualquier cosa, pero trabajar con esa seriedad, el día que no puedo hacerlo me dedicaré a otra cosa, pero además de verdad, porque es que no podría vivir conmigo misma, y lo digo absolutamente en serio. He tenido mucha suerte, pero alguna vez he tenido algún proyecto que, bueno, pues que me ha chirriado más o menos y entonces no me siento bien. Y sobre todo me indigno porque uno que tiene la suerte de que le pagan por hacer lo que le gusta, que yo la he tenido toda mi vida profesional, que eso es, vamos, el lujo mayor que he tenido en mi vida, y que la gente te hace el gran honor de verte, te hace el gran honor de confiar en ti, te hace el gran honor de todo lo que puede ver, decir, no, me voy a quedar a ver qué me cuenta esta chica. Hombre, lo mínimo que se puede hacer es tratarlo con la misma deferencia y sobre todo con honestidad. El día que no pueda hacer eso, dejaré esta profesión. Además que cuando no se está a gusto, además traspasa eso claro, la pantalla. Además es que yo no puedo mentir, y eso es cierto, porque sobre todo la gente que me conoce bien lo ve cuando me siento incomodada o cuando estoy más cómoda. Sencillamente cuando estoy más cómoda o estoy mejor. Y cuando algo no funciona como a mí me gusta, soy un horror, un incordio y muy pesada. Y esto puedes llamar a cualquiera que haya trabajado conmigo y lo verás así. Soy muy pesada. Cuando algo creo que no se está haciendo bien, bueno, soy un incordio. Y bueno, le tengo que opinar sobre la polémica de la Noria. ¿Qué le parece? Yo creo que es una polémica afortunadamente ya resuelta. Me parece extremadamente injusto, primero, por el caso en sí. Todos los profesionales, no hay ninguno que no esté en contra de pagar por entrevistas. Esto es un espanto, esto nos lo parece a todos. No he encontrado a nadie que le parezca bien. Por algún motivo el mercado entró en ese mundo, alguien abrió la veda y hemos seguido todos, porque claro, bien es cierto que en esas reglas del juego montadas es prácticamente imposible hacer ciertos contenidos sin pagar. Dicho esto, el caso que nos ocupa es una entrevista a una persona que nos puede agradar más o menos, pero que no ha cometido absolutamente ningún delito y que defiende a un hijo que ha sido juzgado y condenado por un delito. Me parece absurda la polémica. Es posible que a través de eso se quisiera castigar otras cosas que han ocurrido en esa y otra cadena y excesos, digamos, que ha habido no solo en Telecinco y no solo en la Noria, sino posiblemente en otros lugares. Y aparte porque creo, y esto lo hemos hablado con compañeros, y compañeros además con altas responsabilidades en radio y televisión, ¿dónde empieza y dónde acaba la libertad del periodista? A mí me encantaría haber podido entrevistar a Osama Bin Laden, posiblemente uno de los mayores criminales que ha tenido la historia de la humanidad. A mí me encantaría entrevistar a Cherokee, uno de los últimos jefes de ETA, un asesino deleznable, por otro lado. Pero mi trabajo no es detenerlo, juzgarlo y condenarlo. Mi trabajo es entrevistarle para que la gente pueda responder las preguntas que yo también me hago. ¿Qué le pasa por la cabeza a Osama Bin Laden cuando decide que vamos a atentar contra las Torres Gemelas? ¿Qué le pasa por la cabeza a Cherokee cuando ordena a sus comandos cometer atentados? Yo quiero hacer esa pregunta. Luego, aparte, como ciudadana, quiero que se le detenga y si hay pruebas, se le juzgue y se le condene. Pero mi trabajo no es ese. Entonces, hay que ir con cuidado con este debate. Dicho esto, que es el marco, y lamento extenderme, pero yo creo que es un tema importante, no porque afecta a un programa y una cadena, sino porque nos afecta a todos. O sea, cómo los ciudadanos decidimos tratar la información y ser informados o nosotros informar. Lo que ocurrió en la Noria yo creo que fue una bola de nieve en la cual se metieron de todo. Se metieron naranjas, manzanas, peras, nueces y cosas que no venían ni a cuento. Y es más de una polémica excesiva que mis compañeros han resuelto. Pues en este momento segregando una parte del programa, la parte informativa de la otra. Y yo creo que ahora ya no hay más problemas allí.
Y yo creo que fue el detonante, insisto, de quizá excesos que se han cometido, cosas que han indignado a los ciudadanos en esa cadena y en otra, en ese programa y otros programas, y que estallaron ahí. Y bueno, también pasó por La Mirada Crítica. Es curioso el recorrido de este programa porque con presentadores de perfil muy informativo, es decir, Montserrat Domínguez, Vicente Vallés, usted misma, el espacio tenía éxito, funcionaba. Llega una persona más conocida, optan Telecinco por traer a María Teresa Campos y no funciona. ¿Por qué? Pues es curioso, yo también me lo planteé. Yo cuando arranqué, yo fui la primera presentadora de Mirada Crítica y luego han ido pasando el resto de mis compañeros. Y yo recuerdo cuando lo arrancamos, yo arranqué La Mirada Crítica y el informativo de la mañana, que entonces no había. Había informativo puro y duro, pero no había lo que luego hemos tenido, que todas las cadenas tienen. Y yo recuerdo cuando asistimos a aquel parto y que todos creíamos que aquello no iba a funcionar. La audiencia era un 0,5 en aquel momento. 0,5. Pues había teletienda y poca cosa más a esa hora de la mañana. Y pensábamos que el informativo no iba a ir muy bien, pero lo que teníamos claro que es que la tertulia, aquella hora de la mañana, aquello no, imposible. La gente se levantaba, desayunaba y se iba. Bueno, pues no, funcionó. No solo funcionó maravillosamente, sino que rápidamente Antena 3 también sacó su programa, etcétera, y luego ya todos estábamos ahí metidos. No lo sé, a ver, el tema de la audiencia, yo llevo 27 años en esto, y si alguien algún día me da el libro de cómo funciona la audiencia, yo seré feliz, porque la verdad es que es muy complicado saberlo. Es posible que la gente, que el espectador de ese programa, que fíjate los años que lleva en Antena, yo lo arranqué en el 98, pues estamos hablando de muchísimos años, pues la gente que está acostumbrada a ver ese programa espera a lo mejor un determinado tipo de profesional, porque la verdad es que todos los que hemos pasado por ese programa hemos sido presentadores de informativos. Yo en aquel momento era presentador de informativos de Telecinco, Montserrat está Concha igual. García Campoy. Exacto, Concha, que también venía de 4 a hacer lo mismo y tal. Y yo creo que a lo mejor les chocó ver a una persona que estaba asociada con otro tipo de televisión. Pero a ver, María Teresa Campos, antes de hacer el tipo de televisión de la mañana que nos tiene acostumbrados, con programas de gran formato, incluso de noche, ella había sido jefe de informativos en la radio. Es una persona que pocos lo saben o muchos lo olvidan, pero viene de ese mundo. Pero es posible que una parte de la audiencia pues le pusieron San Benito, y esto nos pasa a todos, que tú haces tapping y a veces no le das una oportunidad a un profesional que viene haciendo un montón de cosas. No sé, Carlos Sobrera lleva haciendo concursos. Mi compañero Carlos es capaz perfectamente de hacer cualquier cosa, porque es un crack, es muy bueno. Pero a lo mejor si lo ponemos a presentar, pues no sé, un programa de entrevistas, habrá espectador que pase y diga, uy, un concurso, uy, Carlos entrevistando, uy, qué rollo. Y no le da ni crédito, y es injusto, porque Carlos es buenísimo y lo haría fenomenal. Y yo creo que María Teresa pudo pasar algo así. ¿Y cuáles fueron tus referentes a la hora de optar por esta vía profesional, por el periodismo? ¿Cuáles fueron, en quién te fijaste? Pues sobre todo en gente de radio. Yo recuerdo cuando decidí hacerme periodista y sobre todo cuando pisé por primera vez una redacción de informativos el 4 de febrero de 1987, uno de los días más importantes de mi vida. Mis referentes en aquel momento eran la radio, que es lo que sonaba en mi casa perpetuamente. Sigue sonando en mi casa, tanto en casa de mis padres como en mi casa. En mi casa hay varias radios por todos lados y suena muchísimo la radio. Y en aquel momento era, pues eso, la gente de radio. Te estoy hablando, yo soy un poquito mayor. Terminé la carrera en el 87. Durante todos los años 80 la radio que escuchaba era toda la radio que en aquel momento empezaba a nacer. Nacía la radio de la democracia. Entonces, en mi casa, que se saltaba muchísimo de emisoras, no te puedo decir solo un nombre. Todas aquellas voces que yo oía y la forma como me contaban las cosas y sobre todo el interés que veía por parte de mi familia por informarse, porque estaban haciendo un país y, bueno, pues había una preocupación por dónde van a ir las cosas, fue lo que me formó como periodista. Yo era una persona muy curiosa, que le encanta hablar, como queda constatado, porque pego unos rollos horrorosos. No te preocupes. Y que me encanta leer y me encanta la gente, me encanta todo lo que ocurre. Entonces fue la radio. Y en la radio encontré mis primeros referentes, sobre todo Iñaki Gabilondo, que posiblemente fue la persona que en el inicio me influyó más profesionalmente, sobre todo en el ámbito de la exigencia y en ese respeto al oyente. Iñaki siempre lo que me dejó el mensaje más importante es: piensa siempre, y esto me lo decía cuando me reñía, en el que te está escuchando, Gloria. Porque si él no te entiende y no le llega lo que le estás contando, hemos fracasado. Y es la mejor lección que me han dado jamás. Y ya por último, ¿cuál es el espacio de otra cadena o de Antena 3 que te hubiese gustado presentar y te puedes, y me refiero, a ver, te puedes remontar en el tiempo? Uf, qué difícil, porque me hubiera gustado presentarlos todos. La verdad es que, qué complicada pregunta, qué complicada pregunta.
Yo supongo que me hubiera gustado o me gustaría presentar un programa de gran entretenimiento. Me gustaría, yo soy una persona que tengo bastante sentido del humor y me gusta muchísimo reírme. Y esa quizás es la parte que no he explotado aún. Quizás no sirvo para ello, insisto, no tengo ni idea. Eso seguramente un programa, pues ¿por qué no? Un concurso de estos que presenta Carlos. Sí, me gustaría verlo, porque yo me río un montón y me hace mucha gracia y me gustaría probarme a ver si yo soy capaz de ser tan graciosa o de hacer reír al espectador, de hacerle cómplice en un juego así. Pues venga, te lo pongo así, un concurso, el que presenta Carlos mismo. Muy bien. Y bueno, pues nada, pues con esto acabamos. Gracias. Muchas gracias por venir aquí a ti por Periodista invitarme. Digital. Y nada, a nuestros lectores pues les invitamos a que vean Equipo de Investigación. Gracias.